Hoy les voy a traer la historia de un tipín que es muy interesante. Tuvo muchísimo éxito en los negocios, muchísimo éxito mental, muchísimo éxito también espiritual. Ya vamos a ver por qué. Y sobre todo vamos a ver, no vamos a juzgar tanto a la persona, si es buena o mala persona, eso lo vamos a dejar para cada uno de ustedes. Pero sí quiero mostrarles cuáles son los hitos importantes que ha tenido en su vida y sobre todo cuáles son las habilidades que ha ido desarrollando para poder llegar a tener el éxito que tuvo, que hoy es extremadamente multimillonario. Estamos hablando del creador de PayPal y el primer inversor semilla de Facebook. Para que se den una idea, hay que tener la cabeza demasiado bien puesta para detectar ese tipo de empresas en tan temprana edad. Y también fue un gran inversor de Bitcoin, no en sus comienzos, pero sí bastante antes de que tuviese el pico más alto. El hombre que estamos hablando se llama Peter Thiel. Él nació en el año 67 en Alemania, en Frankfurt. Y una de las cosas más importantes de su niñez es que su padre era ingeniero minero. Por lo tanto lo hacían viajar muchísimo. Viajaba no dentro de Alemania, sino que viajaba en todo el mundo. Entonces en sus primeros 10 años de vida, Peter ya tuvo 7 escuelas diferentes. En las primarias le iban cambiando de primaria justamente porque se iban mudando. Se mudaron a Estados Unidos, de Alemania a Estados Unidos, después fueron a África, volvieron a Estados Unidos. Y ahí donde se terminó quedando, que era en California. No es casualidad, o sea, sí fue casualidad, pero me refiero que es un hito importante porque en California, unos años más tarde, se empezó a gestar todo lo que era el Silicon Valley y todas las que son las empresas .com que se llaman, que son las empresas más importantes de tecnología. Todo esto Peter todavía era chiquito, no lo sabía, pero el destino hizo que cayeran en esa zona y que de a poquito vaya metiéndose con el tema de las computadoras. Él era un fanático de la lectura, por este tema de viajar tanto también le costaba hacer amigos, entonces medio como que se refugió en el tema de la lectura y él llegó a comentar en una entrevista, ya siendo mucho más grande, que leyó por ejemplo El Señor de los Anillos 10 veces, se hizo medio fanático del libro del Señor de los Anillos y leía todas historias ficticias. Una de las cosas que le marcó de haber leído tanto El Señor de los Anillos fue que forjó su primer sueño, crear una compañía para cambiar el mundo. Él lo dijo en una entrevista después siendo mucho más grande y que ya desde chiquito lo había determinado. Bueno, después empieza la facultad, él estudia filosofía justamente con la idea de entender un poquito más el funcionamiento de la racionalidad humana y después estudia un posgrado en Derecho. Haber estudiado tanto, porque él estaba en Stanford, una de las universidades más conocidas del mundo, lo hizo conocer un montón de otras personalidades y él veía en la mayoría de sus compañeros que no tenían un propósito, no tenían un sueño, no tenían identificado qué querían de la vida. Por lo cual hizo que de a poquito vaya teniendo una mirada un poquito contraria a lo que es el sistema tradicional de educación. Pero él, que ya tenía bien en claro qué era lo que quería, él dice que rescata dos cosas muy importantes de la universidad, dos hitos muy importantes. Una es su otra pasión por el periodismo, empezó a apasionarse por el tema del periodismo, ayudar a periodistas, incluso después, ya siendo más grande y teniendo muchísimo más dinero, financió y protegió a muchísimos periodistas porque hablaba muy bien de lo que es el periodismo responsable. Y la otra cosa muy importante, que fue un hito, que realmente una habilidad que marcó su vida, fue lo que se le llama la teoría mimética. La teoría mimética, para explicarlo así a grandes rasgos, habla de que en un conflicto entre dos partes, cuando ese conflicto pasa cierto límite, llevándolo al mundo de las empresas, el empresario deja de concentrarse en las cuestiones empresariales que tienen que ver de lo que es su empresa para fijarse en el conflicto, para ver cómo vencer a la otra parte. Si ustedes se fijan, la mayoría del pensamiento colectivo lo que dice es: la competencia hace que uno esté permanentemente viendo lo que hace el otro, entonces trata de innovar para superar a la competencia. Bueno, el pensamiento de Thiel es un poquito contrario a eso, es la competencia hace que nos centremos todo el tiempo en la competencia, en la otra parte, en pelear, en tratar de destruir a la competencia y no nos centramos tanto en construir, en innovar en nuestra propia empresa. Es como si ese conflicto entre las dos partes lo que hiciera es sacar el enfoque del empresario hacia la competencia que la empresa en sí. Entonces lo que dice Thiel, lo que llegó a la conclusión es: los monopolios es lo mejor que puede pasar, porque los monopolios no tienen competencia, no se van a centrar nunca en conflicto con otras empresas y se van a centrar permanentemente en progresar y en innovar su propio producto. Entonces es uno de los más férreos defensores del sistema monopólico. Bueno, hay mucha gente que está en contra, mucha gente que está a favor, pero él decía, si una empresa quiere crecer, tiene que tratar de juntarse o eliminar directamente la competencia para poder innovar y progresar en la empresa que uno está. De esta forma, ya habiendo tenido esa habilidad, es cuando él crea su fondo de inversión y el Capital Management,
y empieza a invertir en empresas que él ve que van a tener poca competencia. Uno de los principales variables que él iba a evaluar en las empresas para ver si invierte o no a través de su fondo de inversión. Crece con este fondo de inversión, no es que se hace la locura, crece bastante, pero en el 98 vende aproximadamente casi todo lo que él había podido lograr con el tema de las inversiones. Crea una empresa, justamente porque una de las que había invertido iba un poquito por ese lado, entonces ve un huequito y dice, no hay ninguna empresa que se esté dedicando a pagos a través de internet. Estamos en el 98, o sea, el internet recién arrancaba. Y él dice, en algún momento los billetes se van a hacer obsoletos. Necesitamos un sistema de pago que se pueda hacer a través de internet y que no dependamos de que alguien tenga que ir y llevar el billete para el otro lado. Y no dependamos tanto tampoco del sistema bancario. De esa forma es como crea PayPal. La primera empresa que él crea desde cero, obviamente agarra los mejores ingenieros ahí de la zona, de California, que estaba lleno de ingenieros electrónicos y sistemas. Generan esta empresa, le va muy bien, pero apenas comienzan, tienen el primer competidor, que se llamaba X.com. ¿Quién es el dueño de esta empresa, de X.com? También lo deben conocer, se llama Elon Musk, el creador de Tesla, que hoy es uno de los multimillonarios que está en la lista de top 3 multimillonarios del mundo. Entonces, él cuando ve que tiene una competencia, más allá de decir, bueno, voy a ir, voy a pelear y voy a enfrentarlo, se junta con Elon Musk, le comenta todo esto de la teoría mimética, le comenta la importancia de tratar de no tener competencia y se fusionan. Entre los dos hacen una sola empresa, se termina llamando PayPal, pero es de los dos, y van juntos. Entre ellos dos juntos pudieron lograr 27 millones de usuarios, imagínate. Es prácticamente todo el mundo que estaba en el internet estaba con esa empresa si querían hacer pagos a través de internet. Se hicieron un monopolio, no tenían competencia grande y ahí sí fueron para adelante y no pararon de crecer. Fue en el año 2002 que eBay, otra empresa que es más de comercio electrónico, compra PayPal. Pero Peter Thiel no estaba de acuerdo con esa venta. La verdad que él decía, no, tenemos que seguir adelante. El directorio, ella no tenía todo el poder porque ya había sido pública la empresa. Al haberse sido pública, hubo otros capitalistas metidos en la empresa. Ella no tenía tanto peso en su voto. Por lo tanto, cuando hacen la votación para vender o no la empresa a eBay, sale que sí, que la vendan. Por lo tanto, Peter Thiel dice, perfecto, la venden, yo me voy, yo renuncio, yo no quiero seguir. Así que vende todas sus acciones de PayPal. En ese momento, ahí es el momento que se hizo multimillonario. 55 millones de dólares le llegaron por esa venta que él hizo de su parte. Y aparte de eso, deja el fondo de inversión que había creado, se lo deja a su actual marido y él crea un segundo fondo de inversión que se llama Clarium Capital. Muy importante la palabra Clarium. Ella tenía mucho más claro el enfoque, ella tenía su sueño ya cumplido, porque con PayPal, el haber creado esa empresa, cumplió su sueño de haber cambiado el mundo. El mundo ya no necesitaba el dinero, no necesitaba el papel físico para tener que hacer un pago. El pago ya se podían hacer en línea. Hizo que fueran posibles las transacciones a través del nuevo Internet, que era totalmente nuevo en el mundo. El Internet hizo un cambio terrible en el mundo. PayPal hizo que los pagos por internet fueran otro hito, otro cambio muy grande en el mundo. Crea Clarium Capital, el segundo fondo de inversión, y al poco tiempo de crearlo, le llega una oferta de invertir en Facebook. Él dice, bueno, a ver, cuénteme de qué se trata Facebook. Empieza a investigar, ya lo conocía a su creador, que es Mark Zuckerberg. Ya lo conocía porque había visto otras aplicaciones que había desarrollado y que le había ido muy bien a Mark Zuckerberg, pero mucho más pequeñas, mucho más para las universidades. Él estaba en el mismo mundillo, entonces la conocía sobre este tema, confiaba mucho en Mark Zuckerberg, no solamente él, sino que Mark Zuckerberg él ya había dejado de la universidad y se había hecho un nombre de una persona muy capaz y que podía llegar a ser una empresa. Pero más allá de eso, se rodeó de un equipo muy bueno, tenía una idea de producto que era totalmente disruptiva, porque no había en ese momento redes sociales que sean a nivel masivo en internet, por ende no tenía competencia. Tenía un mercado enorme, así que él vio toda la beta para decir, en esta empresa yo tengo que invertir. Invirtió $500.000 en esa empresa, en un estadio que se llama de Semilla. Lo invierte, hoy en día miren lo que es Facebook. Él después, mucho tiempo después, vende todas sus acciones de Facebook y también hizo muchísima diferencia. Ya había hecho mucha diferencia con PayPal, ya había hecho diferencia también con su primer fondo de inversión, también hizo mucha diferencia con Facebook. En el 2017 decide invertir en Bitcoin, otra empresa, o mejor dicho, otra tecnología que él dijo, esto va a ser disruptivo de nuevo. Es una moneda digital, está avanzando, el 2017 ya no era nueva, ya había tenido sus primeros avances
el mundo va a tener que ir por acá porque el mundo físico ya está desapareciendo, según él. Esto es totalmente descentralizado, no depende de ningún gobierno, no va a depender de que si el dólar sube, el dólar baja. Si vemos en la historia, las monedas más fuertes han subido y han caído. El dólar hoy está extremadamente arriba, está muy fuerte, con mucho poder, pero no se sabe hasta qué momento. En algún momento seguramente va a llegar a caer. Entonces él dice, tiene que haber una entidad que sea electrónica y que no dependa de ninguna moneda, que no dependa del euro, que no dependa del yen, que no dependa de la libra. Y eso es lo que él veía en Bitcoin, por eso invierte en Bitcoin. Y también cuando él lo vende un tiempito después, otra vez había hecho muchísima diferencia porque fue justo cuando Bitcoin hace uno de los picos más grandes que llega a $60.000. Por ende, él con esa visión, con esa teoría mimética de decir, fijarse en las empresas que no tienen competencia y que tienen muchísimo mercado, él va acertando en muchísimas empresas, muchísimas tecnologías donde invertir y se va haciendo multimillonario. Y otro hito importante es que crea Fiel Fellowship. En esos momentos de que ya él había logrado tener éxito empresarial y había tenido muchísimo éxito en todas las inversiones que él hizo, crea este sistema de pseudo becas que lo que hace es invertir a emprendedores para incentivarlos a dejar la universidad. Él ya estaba totalmente en contra del sistema educativo. Entonces los incentiva a que si ya tienen claro qué es lo que quieren, ya tienen claro una idea de negocio, que vayan a por ello, y él invierte en empresas que obviamente ve futuro. Ahora sí, algunos datos de color de Peter Thiel, por ejemplo, como que su patrimonio hoy llega a $4.700 millones, es multimillonario. Uno de los pocos empresarios que apoyó abiertamente a Donald Trump en la campaña hacia la presidencia. Él es liberal, políticamente hablando, está totalmente en contra de la discriminación, sobre todo porque sufrió mucho cuando una empresa de periodismo amarillista, sacó a la luz que él era gay cuando él todavía no tenía el consentimiento para decirlo. De hecho, en algún momento invirtió muchísimo dinero para hacer que esa empresa cierre y de hecho cerró, lo cual hizo que esté totalmente en contra de la discriminación de la homosexualidad y también de la raza. Está totalmente a favor de lo que es la inteligencia artificial. Él dice que es la tecnología que se está viniendo, va a ser el siguiente cambio estructural en el mundo. Y el último datito de color es que él quiere que sea criopreservado, quiere decir que quiere que lo congelen para que en un futuro, con una tecnología que todavía no existe, se pueda descongelar y continuar viviendo. Ahora sí, yo quiero que nos queden algunas enseñanzas de toda esta historia. Primero, fíjense en cómo el haber leído muchísimo, el haber tenido este hobby de lectura, de aprender, porque si uno lee, aprende, es así de simple. Él desde muy chiquito creó ese hábito de leer mucho, y eso hizo que lo haga una persona con propósito en menos de 10 años de vida. O sea, es extremadamente rápido. Hay gente que todavía tiene 30, 40 años y todavía no han logrado crear o identificar su propósito. Bueno, él con 10 años ya lo tenía identificado. Después que él nunca dejó de crear esas habilidades mentales, y una de las que mayor rédito sacó es esto de la teoría mimética que encontró en la facultad, y la determinación que él tiene para decir, yo en el mundo quiero esto, quiero crear empresas que cambien el mundo. Y fíjate cómo él crea fondos de inversión, invierte en empresas que tienen ese objetivo, cambiar el mundo, para bien o para mal. Pero él estuvo en PayPal, él estuvo en Facebook, él estuvo en Bitcoin, ahora está con todo esto de la inteligencia artificial. Él está siempre a la vanguardia de cuáles son las empresas que realmente van a cambiar el mundo. Y por último también, ese éxito empresarial que tuvo, ese éxito profesional que él tuvo, no se lo guardó todo para él y permanentemente está invirtiendo y ayudando a emprendedores para que también puedan lograr obtener su propósito. Fíjate que él lo que quiere es que dejen la facultad, porque para él la facultad es medio en contra de poder encontrar un propósito, como un robo a tiempo, por así llamarlo. Con esa determinación, con ese pensamiento, va hacia adelante y dice, incentiva a los chicos para que realmente traten de encontrar su propósito, porque él se dio cuenta que de esa forma le fue mucho más fácil llegar al éxito y le fue mucho más fácil también tomar esas decisiones que lo llevaran hacia el camino que él quería, que era simplemente crear empresas para cambiar el mundo. Espero que te haya gustado esta historia, no dejes de suscribirte y nos vemos la próxima semana.